Escuchen esto por un segundo. Detrás del sonido de esa respiración profunda, y justo antes de lograr una nota pura, resonante, hay una realidad física que, honestamente, es bastante oscura. Es una realidad agotadora que muy pocos se atreven a analizar a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en una exploración total de la anatomía pura, la resistencia y la recuperación en los instrumentos de metal. En este análisis, vamos a deconstruir pieza por pieza la mecánica de la embocadura. Y lo haremos usando la ciencia y la historia para revelar de una vez por todas la verdadera mecánica detrás del sonido. La embocadura es músculo. Y bueno, es absolutamente crucial que esta premisa quede clara desde el principio. Pasa que existe esta ilusión romántica, ¿no? La idea de que tocar un instrumento de metal es solo cuestión de talento natural, o peor aún, de simplemente soplar más fuerte. Pero la realidad es puramente fisiológica. Hablamos de una actividad atlética de alto rendimiento, con reglas biomecánicas estrictas. Reglas que sinceramente no se pueden ignorar sin pagar un precio bastante alto. Y ese precio casi siempre es la fatiga extrema. Hay una frustración visceral que casi cualquier instrumentista de metal conoce perfectamente. Los labios que simplemente ya no responden. El temblor incontrolable. Esa sensación de chocar contra un muro invisible. Pero aquí está la clave. La tensión y el dolor no son falta de talento, tampoco son debilidad. En realidad, son los límites fisiológicos de un sistema muscular que está pidiendo auxilio. Es literalmente el cuerpo advirtiendo que la fuerza bruta está destruyendo tejido vivo. Sección 1. El dolor del músico. Fisiología y tensión. A ver, la complejidad anatómica a la que nos enfrentamos aquí es, sin exagerar, asombrosa. Por ejemplo, los textos de Stevens Costello detallan cómo los delicados músculos del rostro, y específicamente los identificados como 1, 12, 7 y 9, están constantemente expuestos a una presión inmensa. Imagínense que es el equivalente a tener vientos huracanados dentro de la cavidad bucal, así de intenso. Toda esa compresión exige una resistencia muscular que sea exactamente equivalente, porque sin ese equilibrio perfecto, el colapso es simplemente inevitable. Ahora, para entender cómo dominar realmente esta musculatura, la historia nos deja un relato que es tan legendario como trágico. En 1919, el maestro Luis Mayo, un músico de primerísimo nivel, sufrió un accidente devastador en el hielo. Perdió dientes, sus labios quedaron destruidos y la medicina tradicional básicamente lo dio por terminado. Pero increíblemente reconstruyó su embocadura desde cero. ¿Cómo? Utilizando una inteligencia anatómica suprema en lugar de esa fuerza bruta que de hecho había perdido. Y esta recuperación casi milagrosa tiene su base en los principios de Maurice Venterfa sobre el punto de vibración. La clave aquí, y esto es fundamental, no es un estiramiento tenso hacia los lados, como si estuviéramos haciendo una sonrisa dolorosa. No, es una convergencia calculada. Todos los músculos convergiendo hacia el centro en una dirección ideal para crear un orificio perfecto entre los labios. Es este tipo de trabajo inteligente el que verdaderamente disipa ese nerviosismo que nos paraliza al tocar. Pasemos a la sección 2. Tensión, relajación y flexibilidad. Resulta que el peor enemigo de esta musculatura es nuestro propio sistema nervioso. El método Brass Tactic introduce un concepto fascinante llamado la flexibilidad borracha. Funciona así. Ante la amenaza de una nota muy aguda, el sistema nervioso reacciona poniendo todo el cuerpo tenso, especialmente la base de la lengua. Para romper ese mal hábito, hay que emular un estado de relajación extrema. Significa abandonar por completo ese control rígido voluntario y dejar que el aire asuma el mando para poder alcanzar lo que llaman el punto de no resistencia. Pensemos un momento en las comisuras de los labios. Definitivamente no deben verse como si fueran paredes de concreto inamovibles. Más bien, actúan exactamente como los amortiguadores de un vehículo de carreras. Están ahí, diseñados específicamente para absorber la energía brutal de los registros agudos y aguantar la presión de la boquilla. Mantienen una firmeza que es súper flexible y que se va adaptando constantemente a las exigencias extremas de lo que se esté tocando. Y para ayudar a estos amortiguadores, la lengua tiene que hacer un trabajo milimétrico. No se trata de pronunciar vocales rígidas, sino de un posicionamiento puramente físico y horizontal. Si adelantamos sutilmente la lengua, ampliamos el espacio para las notas graves, pero si hacemos un ligero retroceso, aceleramos la columna de aire, haciendo que corte como un láser directo hacia las notas agudas.
Es un ajuste microscópico, en serio, pero elimina una cantidad colosal de tensión en los labios. Sección 3. El sistema de 35 minutos. 35. Este número, la verdad, es un golpe directo a la arrogancia. Existe esa falsa creencia de que pasar horas y horas interminables machacando el instrumento es lo que te da la maestría, pero desde el punto de vista biomecánico, eso es literalmente una masacre para un tejido tan delicado. Por eso, este número, 35, es un desafío frontal a nuestro ego. Miren la diferencia. Quien se guía por la fuerza bruta toca hasta el agotamiento total, basando su técnica en aplastar el metal contra la carne. Es insostenible. El enfoque moderno, en cambio, exige que veamos al instrumentista como lo que es, un atleta de élite. Y como cualquier atleta de alto rendimiento, se requiere una sobrecarga progresiva científica, periodos de descanso que son sagrados y absolutos, y un entrenamiento que sea quirúrgicamente específico. Por eso la fase 1 puede parecer tan severamente restrictiva. Durante las 2 primeras semanas, se impone este límite estricto de solo 35 minutos de contacto con el instrumento. Y ojo, confinado únicamente al registro medio. 0 alardes, 0 agudos extremos. Y hay una buena razón médica para esto. Esta limitación tan humilde es exactamente el mecanismo necesario para desinflamar el tejido dañado y poder reconstruir una estabilidad fundamental. Es practicar con inteligencia, no con el ego. Sección 4. Sobrecarga progresiva y resistencia. 65 minutos. Lograr cruzar este umbral viniendo desde los 35 iniciales significa algo enorme. Simboliza que el tejido muscular por fin ha sanado y está empezando a adaptarse de manera positiva al estrés. Básicamente, es la entrada oficial al territorio de la resistencia real y sostenible. Ya para las semanas 3 y 4 es donde empezamos a aplicar esa sobrecarga progresiva. El tiempo en el instrumento aumenta y el registro se va expandiendo con un cuidado casi milimétrico hacia los agudos, y ya podemos integrar repertorio real. Pero, atención aquí, hay una regla que es inquebrantable: el respeto absoluto a las señales de advertencia del cuerpo. Si el músculo empieza a temblar o si el sonido se fractura un poco, la sesión se termina de inmediato. Se acabó. No tiene ningún sentido ir a la batalla contra un músculo que ya está exhausto. Ahora, todo este sistema muscular perfecto sería completamente inútil sin su motor principal. Ese flujo de aire poderoso y sumamente controlado es el combustible innegociable para que esta maquinaria funcione. Son los ejercicios de respiración vigorosa y sostenida los que generan la presión hidráulica necesaria para que los músculos faciales finalmente puedan relajarse. Porque piénsenlo, si el soporte de aire falla, los labios no tienen otra opción más que contraerse a la fuerza. Y ahí es donde se reinicia ese ciclo inevitable de tensión y de dolor. Llegamos a la sección 5. Una nueva forma de tocar. Lo fundamental no es la fuerza bruta, sino la inteligencia. Esta frase engloba la resolución definitiva de todo lo que hemos visto hoy. Llegar a la verdadera maestría, ser capaz de producir un tono aterciopelado durante horas y horas, eso no es el resultado de castigar el cuerpo encerrados en una sala de ensayo. Para nada. Nace de tener un profundo respeto por la anatomía, de aprender a trabajar en perfecta sincronía con nuestra fisiología y, sobre todo, de nunca, pero nunca, ir en su contra. Entonces, después de ver toda esta evidencia, tanto científica como histórica, nos queda una interrogante inevitable. Para quienes buscan el dominio de este arte, ¿la práctica diaria seguirá siendo una batalla de desgaste, llena de pura tensión y fuerza bruta? ¿O finalmente se dará el salto para abrazar esta realidad atlética, transformando el acto de tocar en una verdadera obra maestra de inteligencia muscular? La ciencia ya nos ha marcado el camino con muchísima claridad. Tomar la decisión de cambiar el método a partir de hoy es el verdadero desafío.